Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. A todos aquellos que se conectan con el canal profético, ya saben que a los que están suscritos siempre les llegan las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Bueno, en esta segunda parte, siempre casi a fin de mes, estoy compartiendo la enseñanza del mes que el Espíritu Santo siempre nos encarga. Entonces estamos cerrando una serie que habíamos titulado Los símbolos del Espíritu Santo y su significado profético. Es un tema muy importante porque muchas personas siempre obviamente anhelan conocer al Espíritu Santo, y si uno no entiende cuáles son sus símbolos, quizás no puedes reconocerlo o quizás puedas estar confundido. Entonces, por eso estamos acá. Siempre venimos de parte de Dios, siempre es el Espíritu Santo dirigiendo este canal, así que nosotros siempre le damos la gloria y la honra al Señor porque Él es el que revela su palabra por medio de su Santo Espíritu. Amén. Entonces oro para que en esta hora el Espíritu Santo sea revelado a tu vida de una manera sobrenatural, que sea más profunda la revelación, que Dios abra tu entendimiento, cambie tu pensamiento y que cada palabra quede sellada en tu corazón para que el Espíritu Santo pueda obrar y trabajar en tu vida y se manifieste de una manera poderosa y sobrenatural. Amén. Entonces, bueno, empezamos. Vamos a empezar. Quiero decirles que obviamente esta serie siempre la compartimos a través del grupo de Facebook del Instituto Profético. Ahí es donde vamos realizando obviamente las enseñanzas. Principalmente, ya saben que Dios me demandó ahora levantar un instituto profético que se llama Rama, porque es un lugar más alto, es un lugar de elevación espiritual. El Señor siempre me decía, se enseña mucho, se quiere aprender mucho de lo profético y está bien. ¿Saben por qué? Porque lo profético es lo que viene del cielo, es lo que viene revelado del cielo, es lo que se nos es dado a través justamente de la conexión con el Espíritu Santo que tengamos, ¿no? Y de la relación íntima que tengamos con Jesús, obviamente. Entonces, todo lo que recibimos del cielo y se nos es revelado en nuestra vida a través de escuchar la voz del Espíritu Santo, todo eso, ¿no? La manifestación obviamente de lo sobrenatural, todo eso tiene que ver con lo profético. Pero el Señor me decía también que es necesario sentar la doctrina de esto, porque si no podemos caer en errores doctrinales o podemos ser arrastrados solo buscando la manifestación. Y eso es algo que no le agrada al Espíritu Santo, que se busca más sus manifestaciones y no a Él, que se le ignore a Él, que no se le tome en cuenta a Él, sobre todo en la iglesia de Cristo, donde muchas veces se le tiene solamente como si fuera, ¿cómo se dice? Como normalmente o tradicionalmente se le ha tenido, ¿no? Como en el fondo, ¿no? Como un adorno, como si fuera una lamparita, pero no se usa, o sea, no se profundiza, no se le da el lugar que debería tener en la iglesia de Cristo, y menos en nuestra vida personal. Entonces, si queremos entender las cosas del Espíritu, tenemos que nacer del Espíritu, ser bautizados por el Espíritu Santo y anhelar conocerlo todos los días en una comunión muy profunda, en una comunión muy íntima con Él, siempre anhelando más, conocer más de Él, porque Él es el que nos revela a Jesús, nos revela la palabra. Jesús es la palabra de vida. Y cuando Jesús se te revela a tu vida, viene la revelación por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Y Jesús nos lleva al Padre. Entonces tenemos que tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces en esta ocasión
nosotros venimos a hablar del Espíritu Santo, obviamente, de los símbolos del Espíritu Santo y su significado profético. Es importante entenderlo, porque yo sé que en teología se estudia mucho, pero la verdad es solo estudio, palabra, pero no se vive en el Espíritu. Hay que anhelar vivir en el Espíritu y que se nos revele a nuestra vida, ¿no? Teniendo no solo las experiencias sobrenaturales, no, sino que esto sea parte de nuestra vida, de nuestro caminar en el Espíritu. Entonces, yo voy a hacer solo, esto es un resumen obviamente de una serie que hemos hecho 2 meses, hemos hablado de muchos símbolos del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que estos símbolos son manifestaciones del Espíritu Santo. Todo lo que se habla de que se dice en la Biblia, obviamente, que el Espíritu Santo es como fuego, es como agua, es como viento. Entonces se manifiesta de esa manera, pero Él no es fuego, eso es otra cosa. Él se manifiesta a través del fuego, porque el Espíritu Santo es espíritu, el Espíritu de Dios, y es Dios espíritu. Es la tercera persona, ¿no? Obviamente de la divinidad, de toda la divinidad. Hay gente que tiene mucha confusión aún con el Espíritu Santo, entonces Él necesita revelarse a tu vida. Entonces, cuando se revela tu vida, Él se va a manifestar de distintas maneras, como se les revelaba a los profetas, como se les reveló a los patriarcas, como se les reveló a Jesús, como se les reveló a los apóstoles, como se les reveló a la iglesia del libro de los Hechos y aún obviamente en el Apocalipsis. Entonces, así, de distintas maneras se va a manifestar a tu vida. Entonces, por eso necesitas entender esto, para que si en otra persona se revela de otra manera, pues lo van a entender así. O si no, también a nivel congregacional, como lo que pasó en el día de Pentecostés, que vino ese viento que decía, ese viento que venía con fuerza, era un viento como torbellino, ¿no? Un viento poderoso que vino trayendo ese avivamiento, ese derramamiento del Espíritu. Entonces, y obviamente con lenguas de fuego, también vino así. Entonces, eso es lo que va a pasar en nuestra vida cuando nosotros aprendemos a conocerlo. Desde el principio siempre Él se va a manifestar de distintas maneras. También como paloma, por ejemplo. Entonces yo por lo menos creo que una vez conté mi testimonio de cómo Él se me manifestó en mi vida el día que fui bautizada por el Espíritu Santo. Se me manifestó como, siempre les he contado, creo, como paloma. Vino así como paloma sobre mí porque yo sentía así como un aleteo, sentía que alguien me aleteaba acá arriba y cuando yo miraba no había nadie. Y luego salían lenguas de fuego, de mi boca salían lenguas de fuego. Era un fuego tan intenso que hasta casi yo no podía ver, era casi como humo alrededor mío. Y obviamente sentí ese viento del Espíritu, primero fuerte y luego como que venía a refrescar mi alma, algo así, ¿no? Entonces, de esa forma se me manifestó a mí. Entonces, a veces se te manifiesta de otra manera, ¿no? Y es así como poco a poco vamos a ir conociendo más al Espíritu Santo, más profundamente, vamos a anhelar estar más en comunión con Él cada día. Entonces, desde el caminar que yo he tenido de distintas estaciones, distintas temporadas, cada día el Espíritu Santo me manifiesta de distintas maneras, de distintas maneras. Él nunca copia. Eso quiero que lo entiendan. Él nunca se copia de nada. Él nunca hace algo igual que ayer. Nunca. Así muchas veces venga como viento, así muchas veces venga como fuego. Es de distintas maneras que tú lo vas a percibir. Después lo tienes que aprender a conocerlo. Él es una persona. Él es una persona, tiene personalidad, tiene sensibilidad, él tiene sentimientos. Cuando tú lo aprendas a conocer, cuando vayas más profundo con Él, vas a saber más de Él. Así como algún día
Obviamente otros predicadores han hablado, ¿no? Por ejemplo, como Catherine Kuhlman, como Benny Hinn, como Cash Luna, gente que ha tenido esos ministerios, obviamente eh, ministerios gloriosos, grandes, donde ellos le han dado el primer lugar al Espíritu Santo porque saben, de la misma manera que yo lo sé, que sin el Espíritu Santo no somos nada, no somos nadie. Él es Él manifiesta el poder de Dios aquí en la tierra. Él manifiesta todo el poder de Dios aquí en la tierra. Por eso Dios dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Así va a ser. Entonces el Santo Espíritu de Dios es santo. Es por eso que Él anhela habitar dentro de nosotros, no solamente alrededor de nosotros. Porque hay gente que siente al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no habita en él. Es diferente. El Espíritu Santo está en todas partes. El Espíritu de Dios está en todas partes. De la misma manera que se manifestó desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo siempre ha estado aquí en la tierra. Siempre ha venido. Él estuvo en la concepción de la creación de la tierra, de la humanidad, de todo el universo. Entonces, Él es como esa fuerza, ese poder divino que manifiesta y ejecuta todo aquello, ¿no? Que el Padre y el Hijo, en común acuerdo, hacen en conjunto. Entonces, es importante por eso tener esa conexión con el Espíritu. ¿Y cómo lo vas a lograr? Obviamente, adorando en el Espíritu, orando en el Espíritu, orando en lenguas, ¿no? Eso te ayuda a conectar, te ayuda a elevar tu espíritu y a conectarte con él. Y obviamente que te despojes de todo, que te despojes de toda carnalidad, todo pecado, todo lo que pueda estorbar. Porque de otra manera, él contiende, y él no se va a poder manifestar en tu vida de una manera poderosa. Ya hemos visto, obviamente, el año pasado estuvimos estudiando toda la obra del Espíritu Santo, cómo Él ha trabajado, cómo Él ha obrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que este año el Señor nos llevó justamente a esto, a ver lo de los símbolos. Y como les digo, estos símbolos describen las manifestaciones, las operaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del pueblo de Dios y aún en toda la tierra. ¿Qué es lo que Él hace? ¿De qué manera va trabajando? Él se manifiesta de distintas maneras. Entonces, una de las más características, obviamente, es el fuego. El fuego del Espíritu es conocido desde, podemos ver desde el Antiguo Testamento, desde que se levantó el tabernáculo de Dios, por ejemplo, desde que se levantaron los altares, la manifestación del fuego, el mantener siempre el fuego. Es más, hay aquí, vamos a ver, espérense. Vamos a ver uno de los, dentro de los símbolos del Espíritu Santo, dice, por ejemplo, cuando le manda el Señor a Moisés y le da órdenes para cómo hacer lo del tabernáculo, él enseña, obviamente, que dentro de los altares que se levantan ahí, ¿no? El altar del incienso, el altar del bronce, era necesario custodiar el fuego ahí en el tabernáculo. Entonces había responsabilidad de los sacerdotes de mantener el fuego encendido en el altar. Entonces eso es algo que el Señor le tuvo que enseñar al pueblo de Dios qué era, de qué manera ellos tenían que vivir. Y por eso que les dio instrucciones sobre el fuego, ¿no? El fuego dice que tenía que arder continuamente en el tabernáculo. Entonces, justo ahora que estamos estudiando también parte de lo del tabernáculo de Dios en una de las escuelas, vimos claramente cómo el Señor, dentro de todo lo que es el tabernáculo, que expresa el plan de redención,
es la figura, la sombra de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, obviamente también el Padre. Pero también hay dentro del tabernáculo de Dios manifestaciones y símbolos del Espíritu Santo. Entonces, justamente vemos con el fuego, ¿no? Y el fuego de Dios, obviamente, se ve ahí para lo que ellos reciben la orden de levantar, obviamente, el sacerdote. Aún advierte el Señor que no se levante fuego extraño dentro del lugar. ¿Por qué? Porque el fuego servía obviamente para consumir el sacrificio, servía para cocer los panes, pero también para encender las lámparas y también para el incienso. Entonces en Éxodo 38 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso y será un rito perpetuo, ¿no? Y él debía quemarlo también en la mañana, y dice, y alistar las lámparas. Entonces para eso necesitaba llevar un tipo de ritual con esos especies aromáticas, con todo lo que él tenía que preparar, el aceite y el fuego. Entonces el aceite es otro elemento que hemos dicho, es el aceite de la unción. Obviamente el aceite representaba la unción y el fuego representaba el fuego del Espíritu Santo. Entonces sin eso no hay presencia de Dios. Por eso era importante que lo tuvieran presente. El diseño del tabernáculo es el deseo de Dios de habitar Dios con los hombres y que su gloria se manifieste. La nube de gloria, por ejemplo, es otro de los símbolos del Espíritu Santo. Es la nube de gloria, de cómo se manifiesta la gloria de Dios. Y eso es lo que el Señor les pedía a ellos que hicieran. Entonces el fuego era un elemento muy importante dentro del tabernáculo. Sin fuego, como les digo, no hay presencia de Dios. No se manifiesta la presencia de Dios y eso se tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, como les digo, en Levítico 6:12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y en el 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Esto tiene que ver con avivamiento. El avivamiento tiene que comenzar con nosotros, en nuestros corazones. Entonces el deseo de Dios es que el fuego del Espíritu no se apague. Entonces es nuestra responsabilidad, así como la responsabilidad era del sacerdote, nosotros representamos ahora el sacerdocio de Jesucristo en el nuevo pacto y es nuestra responsabilidad mantener el fuego y el aceite, producir la unción, porque ahí era a través de olivos frescos machacados. O sea, tenía que ser aceite fresco. No se podía usar el aceite que estaba ardiendo y continuando. No, el Señor exigía y exigía exactamente que se preparara con los perfumes, las especies aromáticas, los productos, todo. Era importante seguir las instrucciones de Dios. Entonces, de igual manera, en nuestra vida necesitamos seguir instrucciones de parte de Dios para poder producir el aceite de la unción mediante el Espíritu Santo en nuestra vida y también el fuego del Espíritu, mantenerlo. Entonces nosotros por gracia vamos a recibir todo eso, pero es el precio que se paga. Y aquí quiero poner un paréntesis, porque existe como una, no es cuestionamiento, no es controversia, sino como duda. Así vamos a ponerlo mejor, como una duda. Cuando se dice que hay un precio de la unción, no es que tengamos que pagar para recibir al Espíritu Santo, no es que tienes que cueste sacrificio conseguir que Dios te unja, no. Si Dios te escogió, Dios te apartó y el Espíritu Santo vino sobre ti, es por la gracia de Dios. Eso sí es por la gracia, es gratis, gratuito, ¿no? Recibimos la salvación y el regalo del Espíritu Santo cuando lo recibimos totalmente. Entonces, el Espíritu Santo te va a ungir, obviamente, el aceite va a caer sobre ti. Entonces te va a apartar, te va a llamar, ¿no? Así, te va a traer hacia Dios, te va a consagrar. Y el fuego que va a traer
¿no? Así como el fuego que yo recibía, yo obviamente lo recibí por la gracia de Dios, recibí por la gracia de Dios. Entonces ese aceite, por ahí dice, el Espíritu de Dios vino sobre mí y me ungió. Entonces eso es, cuando uno lo recibe, obviamente es gratuito, como lo que pasó en Pentecostés. Lo que sí tiene un precio y un sacrificio es mantener el aceite, como le costaba a Aarón y a sus hijos. Todos los días, en la mañana, en la tarde, mantener el aceite, el fuego, la lámpara, los panes, eso, todo eso que tenía que armar, ¿no? Tenían que organizar ahí. Eso sí, es una vida continua donde tú tienes que tener disciplina, orden, seguir las instrucciones. Obviamente tu vida debe ser un sacrificio, porque sí, hay que santificarse, hay que vivir correctamente. Estamos sirviendo a un Dios santo y sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso es muy importante que muchos de ustedes tengan un profundo conocimiento profético de lo que significa el tabernáculo de Dios, porque ahí habla mucho de la vida del creyente que se confirma en el Nuevo Testamento. No podemos desechar eso. Si bien nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios de corderos, ya no tenemos que seguir todo ese ritual, ya no, porque ya vivimos en Cristo. Pero el modelo, el significado profético del tabernáculo se tiene que aplicar. Eso va a ser hasta el final de los tiempos. Y es el deseo de Dios vivir en medio de nosotros. Entonces, por eso es necesario tener ese conocimiento y eso es por revelación, ¿no? De lo que, por ejemplo, estamos estudiando el significado profético. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, muy presente el fuego, también estaba el agua, donde se lavaban, obviamente, los sacerdotes en la fuente de bronce, y todo eso, los metales, varias cosas, tienen todo su significado, pero por ejemplo el agua estaba presente ahí. El agua es otro elemento del espíritu, obviamente, elemento y símbolo del Espíritu Santo. Entonces, todo eso se veía ahí, ¿no? En el tabernáculo, por ejemplo. Eso es en el Antiguo Testamento. Entonces, también se va a ver en el Templo de Salomón, en los tiempos de Pentecostés, vamos a ver todo eso. Y a través del fuego también representa cómo el Espíritu Santo nos limpia, nos purifica, nos refina. Y vamos a, por ejemplo, en Isaías 4:4 dice, cuando el Señor lave las inmundicias, dice, ¿no? Y obviamente también limpie la sangre de Jerusalén, dice, con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Entonces, una forma es el juicio también es representado por el fuego de Dios, pero sirve para lavar las inmundicias. En Malaquías 3, de 2 al 4 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y se los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, para eso es que el Señor trae también el fuego y tiene que ser constante el fuego para estar en constante limpieza, constante purificación, ¿no? Y estar constantemente avivados, apasionados por el Señor, ¿no? Por todo lo que representa las cosas de Dios. Entonces, por último, también es cuando habla Juan el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el Espíritu Santo venía obviamente ya a través del ministerio de Jesús. Al principio, el que iba preparando el camino era Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista los bautizaba, dice, en agua. Entonces, el agua simbolizaba, obviamente, decía para arrepentimiento, ¿no? Porque cuando ellos eran bautizados en agua, obviamente ellos se arrepentían de sus malos caminos y ellos entraban a través de esa purificación por el agua, la limpieza y purificación por el agua, porque el agua te limpia, el agua te lava. Pero lo que va a llegar a
purificar y limpiar las inmundicias, que lo más profundo, eso lo hace el fuego. Entonces eso venía con Jesús. Entonces el Señor Jesús era el que bautizaba, obviamente, en fuego, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué también? Para que eso produjera ese fuego, ¿no? Ese avivamiento, ¿no? Cuando uno volviera a la vida. Entonces, eso es lo que el Señor manifiesta a través del símbolo del fuego, ¿no? Y también vamos a ver, por otro lado, que cuando se menciona, obviamente, el bautizo del Espíritu, se describe el fuego como un elemento muy importante del bautizo del Espíritu. El bautizo del Espíritu viene con fuego. Uno va a sentir el fuego, o sea, es inevitable, ¿no? Por ahí, como te digo, van a venir otras manifestaciones como viento, como la paloma, o como una luz de repente vas a ver, ¿no? Pero siempre se manifiesta el fuego, porque el bautizo del Espíritu Santo es en fuego, es en fuego. Siempre viene el fuego del Espíritu Santo porque es lo que te va a avivar, te va a levantar, te va como a dar vida, te va a un cambio ahí total dentro de ti y te trae una purificación, una convicción de pecado, justicia y juicio tremendo. O sea, en ese momento tú simplemente decides ser radical y ya no quieres saber nada del mundo porque Él te purifica, Él llega hasta lo profundo. Así nos pasa a los que recibimos el bautizo del fuego del Espíritu Santo, ¿no? Entonces eso fue lo que experimentaron, obviamente, los discípulos cuando ya conocieron sobre esto. El símbolo del agua, como ya vemos, el agua que trae el Señor es agua de vida, es el agua de vida. Y el agua de vida viene de los ríos, del río del Espíritu, dice. El río del Espíritu es un río de agua viva y eso está obviamente expresado en muchos pasajes de la Biblia. No los voy a leer todos, pero yo creo que sí, si tú investigas más de esto vas a encontrar muchos, en muchos pasajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre trae vida, el agua trae vida. Cuando Israel estaba pasando sus desiertos, lo que ellos necesitaban obviamente era agua. Y, por ejemplo, Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces ellos entendían que estaban pasando un desierto y que eso era, obviamente, era como un juicio, un castigo o una prueba que estaban pasando. Y es terrible no tener agua en el desierto. Entonces ellos experimentaban eso y entendían que solo el agua les daba vida, ¿no? Así como naturalmente también es en lo espiritual. Todo lo natural es en lo espiritual. Así como el aceite también representa un bálsamo, ¿no? Algo que trae suavidad para suavizar las cosas. Lo mismo es el aceite del espíritu. Entonces el agua daba vida, traía salvación. En Éxodo 17:6 el Señor le dijo a Moisés, he aquí que estoy delante de ti en la roca de Oreb, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa roca de Oreb donde tenía que salir agua de la piedra, salía esa agua para que ellos no murieran en el desierto. Y Pablo justo dijo en 1 Corintios 10:4, esta piedra que fue golpeada para la salvación del pueblo era Cristo. Y eso era, ¿no? Tenía que ser golpeada la piedra que representa a Jesús para que fluyera esa agua de vida. Entonces calma la sed, obviamente, porque es lo que decía justo por lo de la peña de Oreb, ¿no? Golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Entonces eso fue lo que el pueblo recibió a través de esa intervención del Señor cuando hace que Moisés golpee la peña en Oreb. Y también habla el Salmo 23, Isaías 58, donde habla de cómo Jehová pastoreará a su pueblo. Dice, los pastoreará siempre y en la sequía saciará, ¿no? Tu alma dará vigor a los huesos. Entonces todo eso es la manifestación del agua de vida.
Ya lo había dicho el Señor Jesús también, que Él nos iba a dar de beber un agua que cuando nos la diera de dar de beber, no tendríamos sed jamás, ¿no? Sino que el agua, dice, que yo le daré será una fuente de agua que sale para vida eterna. Eso también. Entonces trae calma a la sed, nos limpia, nos lava, pero también va a ser una fuente de bendición. Cuando fluye el río de agua de vida, trae abundancia, trae bendición también. Entonces, pueden seguir obviamente buscando muchos versículos del agua, hay demasiada agua, ¿no? Habla también, dice, hay otro texto de Isaías, por ejemplo, dice: derramaré agua en la tierra turbulenta y corrientes de agua en la tierra seca. Entonces Dios promete traer agua al pueblo, y el agua también representa, obviamente, se representa en las lluvias, en los ríos, ¿no? La lluvia de abundancia que viene, la lluvia que viene a traer vida a la tierra. Todo eso es manifestación, obviamente, del Espíritu Santo. Y también cerramos con lo que dijo el Señor Jesús, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De nosotros tienen que salir esos ríos de agua viva. Nosotros mismos tenemos que recibir esa agua de vida para poder dar vida también a los demás. Entonces el agua nos purifica, refresca, apaga la sed, convierte el campo estéril en la tierra material, a hacer una tierra fructífera, y definitivamente trae una limpieza espiritual para nuestra vida. Por eso constantemente tenemos que estar buscando el agua de vida, y que principalmente lo recibimos obviamente por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que todos los días nos va a lavar, nos va a limpiar. Como dijimos también, lo del aceite de la unción ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que cómo por medio del aceite se consagraba, por ejemplo, a los sacerdotes. Entonces, el aceite sirve para ungir, para separar, para consagrar, ¿no? Al servicio de Dios, para declarar que algo es santo, apartado para Dios. Entonces, para eso se usaba el aceite. Era una de sus funciones principales en el Antiguo Testamento. Y ahora lo recibimos por medio del Espíritu Santo. Por eso te digo, el Espíritu Santo te va a ungir, te va a separar, te va a consagrar. Pero ya depende de ti mantenerte ahí. Depende de ti mantenerte santo, consagrado, apartado para Dios, y que el Espíritu Santo obre en ti. Obre en ti. Entonces tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. La palabra Mesías significa, ¿no? Significa, obviamente, es una palabra del hebreo, el ungido de Dios, ¿no? El Jesucristo, por eso Cristo es el ungido, el Mesías, el que está apartado para Dios. Entonces nosotros como cristianos, nosotros ahora somos los ungidos de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar viviendo apartados y consagrados para Dios. De esa manera el Espíritu Santo va a fluir en tu vida. De esa manera el Espíritu Santo va a querer habitar aquí, dentro de ti. Entonces esa es una de las claves. Ya dijimos que Isaías 61 habla del Espíritu de Jehová, del Señor está sobre mí, porque me ungió, ¿no? Para realizar toda la obra que tiene que ver con el ministerio de Cristo, con la asignación que nos ha dado a los siervos de Dios. Los siervos de Dios recibimos esa unción. Vamos a ver también, por ejemplo, cuando el candelabro del tabernáculo también tiene que ver con la luz y el aceite, porque se tenían que prender, obviamente, ese candelabro de 7 tubos que representaban obviamente los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias, y ahí constantemente tenía también que estar fluyendo el aceite y mantenerse también el fuego, para que se mantenga el fuego. Sin aceite no se produce fuego. Entonces, para eso es que necesitamos tener esa vida de unción consagrada, para que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros ese aceite fresco todos los días y mantener el fuego, ¿no? En constante avivamiento, encendido. Entonces, eso es lo que se logra cuando está uno en constante vida de no solo oración, sino adoración.
y vuelvo a repetir, no tiene que ver nada con lo que es alabanza. Alabanza sí tiene que ver con música, con cánticos, con salmos y con danzas y todo eso. La adoración es algo más profundo que cantar y danzar. La adoración es tu vida misma consagrada, rendida a Dios 24/7. Tu vida es un sacrificio de vida para Dios. Y esa es la ofrenda agradable, ¿no? La ofrenda que va a subir así como ese incienso que está constantemente subiendo, con ese olor fragante. Así como Jesús fue ese olor fragante para el Señor, para el Padre. Su ofrenda fue aceptada con agrado por el Padre. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que vivir de esa manera. Ser sacrificios vivos, agradables para Dios. Entonces, para eso necesitamos fuego, necesitamos aceite, necesitamos sido limpiados por el agua. Y también vamos a ver, por ejemplo, la paloma como símbolo, obviamente también del Espíritu Santo. Aún la paloma que se representó desde el tiempo del arca de Noé, ¿no? Hubo una paloma de la paz. La paloma representa la paz, la pureza, la sencillez, la fidelidad, el amor, así como lo habla el libro de Cantares. Entonces todo eso representa la paloma. Por eso que el Espíritu Santo se manifiesta también como paloma, ¿no? Viene a nuestra vida y eso obviamente yo lo he sentido. Entonces, así como descendió la paloma sobre el Señor Jesús el día que fue bautizado, por ejemplo. Y de esa manera, obviamente, el Señor vio los cielos abiertos, ¿no? Ahí Juan el Bautista vio los cielos abiertos y vio, dice, al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces, en esos libros del Evangelio, también del Génesis y también de los Cantares, donde se habla más de la representación del Espíritu Santo como paloma. Vamos a ver algo más, es el vino del Espíritu. El vino también representa, es un simbolismo, aunque también representa la sangre de Cristo, también se habla del nuevo vino y es el vino del Espíritu. Entonces dice que cuando hubo esto lo del Pentecostés, por ejemplo, dice que estaban todos atónitos, perplejos, ¿no? Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, no le entendían lo que hablaban. Más otros, dice, burlando, decían, están llenos de mosto. Entonces pensaban que estaban borrachos, pensaban que se habían embriagado de vino, pero no entendían que era el vino del Espíritu. Y el vino del Espíritu representa alegría, representa gozo, representa la revelación del cielo que viene, esa nueva revelación. Por eso constantemente necesitamos despojarnos de esos viejos odres, ¿no? Viejas estructuras, cosas del pasado, cosas del corazón que puedan estar dañándonos de experiencias del pasado, de malas experiencias del pasado. Todo eso puede impedir, no solo de tu pasado de niñez, de juventud, no, sino aún del pasado de lo que has padecido la temporada pasada, algún sufrimiento, alguna traición, decepción, frustración, rechazo, no sé qué puedes haber pasado. Si eso se queda acá, es difícil que el Señor derrame un vino nuevo, ¿no? Que te traiga gozo, alegría, no lo puedes recibir. Entonces, el vino del Espíritu también significa revelación, significa también el amor de Dios, también por nosotros. Entonces, obviamente que eso simboliza lo que dice el Salmo 104:15, es un símbolo de alegría. También dice es un ingrediente de la adoración, como lo dice Joel 1:10, y es un complemento también del pan, obviamente, como dice Jueces 19:19, y también lo vemos en la Santa Cena. En la Santa Cena el pan siempre está con el vino. Entonces, el pan obviamente es el cuerpo de Jesús, pero ahí, por ejemplo, el vino representa la sangre de Cristo, pero también representa el nuevo pacto que tenemos con Cristo. Y recibimos ese sello del Espíritu Santo. Entonces, dentro de todo lo que es
el gozo del Señor se representa a través del vino, porque el vino trae gozo, trae alegría. Entonces eso fue lo que vino en Pentecostés a derramarse sobre las personas que estaban reunidas ahí. Ellos recibieron el gozo del Espíritu. Entonces el gozo del Espíritu es justamente representado a través del vino porque trae alegría. Entonces eso nos queda claro ahí, ¿ok? Y luego también existe un elemento que se llama el sello y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ese es también otro símbolo, que es como un sello, dice. Porque el Espíritu Santo te va a sellar, te tiene que sellar. ¿Para qué? Para manifestar, obviamente, una propiedad que le pertenece a él, una seguridad, un compromiso, es como arras. Entonces, para eso es que el Espíritu Santo trae ese sello. Entonces, se llama el sello del Espíritu. Entonces, es algo que trae sobre nosotros para ponernos, dice, un valor de algo que es realmente genuino y de gran valor. O sea, nosotros somos de gran valor para Él, así que eso por eso nos sella. Porque Jesús pagó el precio por nuestra redención. Él pagó un alto precio, ¿no? Nos dio el valor, nos dio por medio de su muerte, ¿no? A través del derramamiento de su sangre. Pero el que viene a poner ese sello, esas arras, es el Espíritu Santo. Entonces el sello del Espíritu es algo también que es muy usado, sobre todo para sellar el pacto que tenemos con el Señor Jesús. También existe otro elemento que se llama la nube, y esa es la nube de gloria, eso es lo que les decía. Ahí en el tabernáculo de Dios descendía la nube de gloria, y también cuando el pueblo de Dios avanzaba, caminaba en el desierto, había una nube de gloria, y también había el fuego. Entonces el fuego con la nube también siempre van juntos, ¿no? Para protección. Pero la gloria representa la presencia de Dios, su gloria, la gloria de Dios. El Shekinah es lo que se llama también. Entonces hay muchos, sobre todo lo que es Deuteronomio, Éxodo, ustedes pueden leer y van a encontrar ahí el elemento de la nube casi siempre. Entonces el fuego y la nube representan el Espíritu de Dios, y esos dos símbolos casi siempre son inseparables. Entonces esa nube es lo que revela la manifestación gloriosa de Dios. Es como una nube, pues eso es como un peso. Desciende de esa manera la presencia de Dios. Entonces de eso se habla mucho, como les digo, en los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todo eso ustedes pueden investigar ahí. ¿Qué más podemos ver? Si bien en el Antiguo Testamento se habla de esa gloria Shekinah, que era la gloria de Dios, como les digo, que descendía sobre el tabernáculo de Dios en el lugar santísimo, ahí descendía. En el Nuevo Testamento vuelve, dice, a aparecer justamente esa palabra Shekinah en el monte de la transfiguración, donde una nube luminosa, dice, envolvió a Jesús, y en el seno de la cual dejó oír su voz, obviamente la voz de Dios Padre. Ahí se manifestó. Dice que mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces ahí el Señor habló, ¿no? Dios Padre. Y vamos a ver también la luz del Espíritu Santo, ¿no? Que es uno de los símbolos más claros del Espíritu, y eso también, como les digo, se veía en el tabernáculo de Dios, la luz constante, que siempre tenía que estar encendida. Entonces, en el candelabro. Entonces, uno de los símbolos más claros del Espíritu, porque la luz del Espíritu Santo ilumina la vida de los creyentes. Entonces, es luz, trae sabiduría, trae entendimiento, revelación, discernimiento. Entonces, nos saca de las tinieblas, expande las tinieblas, las expulsa, ¿no? Él expande, mientras Él expande su luz, así es más claramente decirlo, las tinieblas se van. Entonces eso necesitamos, ¿no?
De eso habla mucho, por eso, por ejemplo, en Isaías 60:19 dice, ya no será tu luz durante el día, ni la claridad de la luna te alumbrará de noche, sino que el Señor será una luz eterna para ti. Entonces todo lo que presenta la luz que va a iluminar los corazones es la luz del Espíritu Santo. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, Él es la luz del mundo, obviamente, Él es la luz del mundo. Pero el Espíritu Santo se va a manifestar como una luz a nuestra vida también, trayendo revelación, entendimiento, sabiduría, comprensión y todo lo demás. Amén. Estoy dejando para el final el viento del Espíritu, porque quiero decirles que en este mes Dios me ha traído mucha revelación en el estudio de los 4 vientos. Entonces, como yo había hablado anteriormente, creo que esto lo toqué en la palabra profética, lo del viento, ¿no? Y empecé a hablar también de los 4 vientos y mencioné lo de Ezequiel 37, de cómo el Señor le mandó a Ezequiel a profetizar sobre los huesos secos. Y luego empezaron a soplar esos vientos, viento del norte, del sur, del este, del oeste, y vinieron a traer vida. Entonces, eso eran vientos del Espíritu, obviamente. Entonces, cada vez que hablamos de vientos del Espíritu, es importante saber que es una manifestación del Espíritu Santo aquí en la tierra. Entonces, también lo que se ve ahí, y algo que pude ver más cuando seguía, obviamente, estudiando más de esto, era que aún Ezequiel no solo tenía que profetizar a los huesos secos, sino tenía que profetizar a los vientos, a cada uno de los vientos, que cumpliera la orden de parte de Dios. Entonces eso es importante para nosotros saber que cuando se mueven, se manifiestan los 4 vientos, es obviamente con un propósito, como ya dijimos y explicamos, de traer resurrección, de traer rompimiento, de traer liberación, de traer cambios, sacudimientos. Es algo totalmente que va a cambiar así, algo a 360 grados. Es cuando Dios ya desata algo, ¿no? Y aún se pueden desatar juicios de Dios también. Y para eso se envían los 4 vientos. Entonces vamos a terminar obviamente con esto. La palabra dice hebrea y griega, se llama neuma, simboliza tanto viento como espíritu. Entonces por eso vientos del espíritu también tienen que ver con el aliento del espíritu. Por eso que cuando los 4 vientos soplaban, traían aliento de vida a esos huesos. Entonces, desde la creación del hombre, el Espíritu Santo estaba activo ahí. Y luego hemos visto esta experiencia a través de, obviamente, el capítulo de Ezequiel 37, donde se habla del valle de los huesos secos, ¿no? Y le dice, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, ¿no? Entonces, hablamos a los 4 vientos. Cuando Dios dice, profetiza o habla o declara, estás dando así en la autoridad de Cristo Jesús, obviamente según las órdenes del Espíritu. No es porque a mí se me ocurra, es porque el Espíritu Santo me está diciendo que haga eso. Entonces eso es muy importante, estar conectados con el Espíritu Santo. A través de esos vientos del Espíritu, por eso profetas como Ezequiel eran transportados a otro lugar, y aún Felipe fue transportado a otro lugar para hacer una obra del Señor. Siempre se habla del Espíritu Santo a través del viento en muchos capítulos, obviamente, y uno de ellos es en Juan 3:8, donde el Señor Jesús habla específicamente de cómo se manifiesta el Espíritu Santo a través del viento, porque dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, ¿no? Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso cuando viene un mover del Espíritu, soplan vientos. Cuando viene un nuevo mover, porque ya les digo que el Espíritu Santo nunca hace lo mismo. Él siempre hace algo diferente en cada temporada y cada día hace cosas diferentes con nosotros. Entonces cada temporada ya trae cambios. Entonces por eso hay un mover del Espíritu. Nosotros, obviamente, no solo la gente profética y especialmente los profetas, vemos, sentimos los elementos, ¿no? Los elementos proféticos. Vienen a ser también símbolos, obviamente, del Espíritu Santo, o a veces son también símbolos de Jesús.
Entonces, eso es lo que sentimos, lo que percibimos en el mundo espiritual. Aprendemos a discernir los tiempos y las estaciones. Y esto lo vamos a ver más adelante en el mes de abril, que Dios me está llevando a ver este tema. Entonces, es importante conectarnos con eso. Y también, como lo dijo en el libro de Pentecostés, en el Hechos 2:2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ese viento del Pentecostés, el cual llenó toda la casa donde todos estaban sentados. Entonces el viento simboliza esa labor del Espíritu Santo de traer vida, de traer resurrección, de empezar a transformar y mover cosas, cambiar, ¿no? Viene a traer, como les digo, sacudimientos. Entonces, pero es importante que nosotros entendamos lo que el Espíritu Santo está haciendo en el espíritu, espiritualmente, ¿no? Para que esto se manifieste en lo físico. Entonces, si tú no te alineas, si tú no te conectas tan profundamente con el Espíritu Santo, no vas a saber. Mira lo que dice Eclesiastés 11:5, dice, así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Y quién es el que realiza todas esas cosas? El Espíritu Santo. Entonces Dios, por medio de Dios Espíritu, se mueve en toda la tierra, haciendo cosas, generando cosas. Entonces por eso necesitamos conectarnos, ¿no? Bueno, también quería mencionar Zacarías 6, donde se habla de la visión de los 4 carros. Habla claramente en la Reina Valera 1995, cuando él tiene una visión y dice, vi 4 carros, ¿no? Habla de los 4 carros, son 4 carrozas, obviamente habían caballos, y habían caballos de varios colores, y cada caballo tenía una asignación. Pero solo quiero mencionar la parte del versículo 5, donde dice que le preguntaba al Señor, desde el 4, dice, pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió, estos son los 4 vientos de los cielos. En otras versiones dice, estos son los 4 espíritus del cielo. Entonces dice que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y ahí ya le explica a qué iban, a qué función tenían esos vientos de los cielos, ¿no? Cuando hablan de 4 espíritus, obviamente se habla de carrozas, se habla de caballos, y esos eran cabalgados por 4 espíritus del cielo que eran ángeles. Entonces, cada vez que salen los 4 vientos, salen a cumplir funciones, a cumplir asignaciones de parte de Dios. Y obviamente cada uno va con un propósito, así como lo dice específicamente acá. Bueno, con ahí terminamos todo esto, esta enseñanza, que espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Y quiero terminar contando un testimonio muy rápidamente de algo que me ocurrió y de cómo el Señor me llevó a profundizar más sobre estos símbolos, ¿no? Entonces, si bien era enero que Dios me empezó a revelar justo sobre los símbolos del Espíritu Santo a través de los vientos, porque acá se empezaba a sacudir todo esto, y me decía que eso era lo que venía, que en este año iba a traer el Señor un doble sacudimiento, mucho más intenso hacia la segunda mitad del año más que la primera mitad del año, y que iba a servir para traer cambio, transformación, muchas cosas. Luego en febrero estuve pasando, obviamente, mi tiempo de prueba, de purificación, de limpieza, y esto ha como continuado hasta marzo, pero de otra manera. Entonces en marzo yo tuve una complicación en uno de mis oídos y yo no entendía qué cosa era. Entonces tenía como una molestia, era como un ruido, algo como si fuera ¿cómo se dice? Como cuando algo empieza a latir, así como que te palpa adentro. Entonces para mí era muy molestoso y algunas veces me producía hasta un poquito de dolor, ¿no? A la hora que yo dormía. Entonces yo oraba, yo le pedía al Señor obviamente que me ayudara, y necesitaba sacar cita con el médico, y la cita se retrasaba, se retrasó hasta justamente la semana pasada. Para esto, yo estaba justo completando estas enseñanzas, y paralelamente lo que el Señor me llevó a ver es que de la misma manera
que había ocurrido esto, era que yo pensaba que obviamente era consecuencia de una gripe muy fuerte que yo había tenido, que algo de repente me había afectado el oído, o sea, yo no entendía. Entonces cuando yo voy a ver al doctor, obviamente el doctor me dijo, me revisó y me dijo que no tenía que ver, que no era nada malo, sino que sí necesitaba obviamente una limpieza, porque parecía que algo se me había metido ahí. Entonces, para esto, al momento que me hacen el tratamiento, las limpiezas se hace con agua. Entonces te echan como un chiguete de agua, pero a presión. Comienzan a limpiar, a limpiar. Entonces ellos tienen mucho cuidado de hacer esto porque dicen que muchas personas no quieren padecer esto porque es molestoso. Entonces no quieren que vaya muy profundo. Entonces le dicen, ¿hasta dónde? Pero me preguntaban y yo les decía, no, yo quiero que saquen todo lo que tengan que sacar, o sea, que me hagan una limpieza profunda, obviamente, ¿no? Porque hace muchos años que no me había podido hacer esto. Entonces yo quería aprovechar esta oportunidad para poder tener una buena limpieza y no tener ni nada que me estorbe, obviamente. Entonces ellos empezaron a hacer eso, todo eso, y luego para el segundo tratamiento me recetaron que me echara aceite. Me decían, tienes que echarte aceite para que sea mucho mejor y poder ir más profundo, me decían. Porque obviamente eso hay que hacerlo con especialistas, no lo puedes hacer tú mismo, te puedes hacer daño, puedes dañar hasta tu oído interno. Entonces para esto es que se hace esto. Entonces cuando yo estuve pasando este proceso, el Señor me decía, mira, de la misma manera te estoy haciendo ver. Tú has visto que puedes escuchar, pero no escuchas bien, porque de verdad tenía como una molestia. Entonces, eso me desconcentraba de escuchar muy bien. Pero yo decía, Señor, pero yo sí escucho tu voz, obviamente, por la voz del Espíritu yo la escucho adentro, o a veces lo escucho, obviamente, que me viene algo como por revelación. Me decía, sí, pero cuando de la misma manera la iglesia, o sea, esto quiero que le hagas entender a la iglesia, que de la misma manera yo necesito que el agua y el aceite trabajen para que ellos escuchen mis instrucciones. De la misma manera tiene que haber una limpieza profunda con el agua y el aceite. Y la gente que no deja que entre más es la gente que no quiere que entre mi palabra a limpiarlos así, como dice que limpia el Espíritu Santo con hisopo, porque eso es lo que hacen ellos. Luego de que entra el agua fuerte, te empiezan a limpiar con un hisopo y te limpian con aceite. Entonces me dijo, de la misma manera, te estoy permitiendo que pases esto para que tú entiendas, para que veas cómo el Espíritu Santo trabaja, tiene que trabajar en las personas. Permitir que esa agua entre hasta lo profundo, para que limpie del fondo y también entre ese aceite y pueda haber una limpieza profunda. Entonces ahí yo entendí eso y yo decía, porque el tratamiento era tan sencillo, o sea, agua y aceite. ¿Quién no tiene agua y aceite en su casa? Pero obviamente te lo tiene que hacer un profesional. Yo no me lo podía hacer, pero me lo tenía que hacer un profesional. Entonces el Señor decía, es así, o sea, el profesional soy yo soy el que te voy a limpiar. Entonces tienes que permitirme llegar a lo profundo para que tú puedas recibir y escuchar mejor, escuchar mi voz claramente aún en lo silencio, así en lo más callado de tu alma. Entonces eso es lo que el Señor me enseñó, obviamente en este mes, porque yo sabía, o sea, yo sé cómo conectarme con Dios, yo sé lo que es el aceite, lo que es el agua, pero nunca lo había visto de esa manera. Entonces Dios me permitió pasar por esta prueba. Lógicamente que después de eso escucho hasta el paso de las hormigas, hasta cuando una aguja se cae. O sea, pasa eso, que puedes escuchar mucho mejor. Pero obviamente eso se conecta con tu obediencia también. De lo que tú escuchas tienes que aplicarlo y activarlo en tu vida. Amén. Entonces, bueno, espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación, mucha bendición. Es siempre bueno compartir los testimonios para la gloria de Dios. Y también doy gracias a Dios por sus vidas, porque a mí me edifica mucho lo que ustedes me testifican. Gracias por sus oraciones, gracias por sus siembras, gracias por todas las palabras de ánimo que siempre nos dan y por la conexión siempre ahí, siempre que están pendientes de cada enseñanza del Espíritu Santo que nos trae en cada temporada. Amén. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo mes en la palabra profética de abril. Bendiciones. Bye bye.